Buenas tardes. Esta es una fecha memorable. Estamos con Luis Nieto de Gregori, escritor, gran escritor peruano, reconocido nacional e internacionalmente. Es de nuestros grandes novelistas del siglo XX y del XXI. Nos ha recibido en su casa para conversar acerca de una de sus más recientes obras, que es la novela histórica, y la muestro yo para que vean ustedes aquí la carátula de esta novela, que se denomina Muchas veces dudé. En algún momento le preguntaré por qué le puso Muchas veces dudé. Ya algo he entendido yo, pero en todo caso es necesario que quienes escuchen esta conversación que vamos a tener también puedan saber. Mi querido Lucho, te agradezco infinitamente por recibirnos en esta casa maravillosa en la que vives con tu esposa, y quiero decir algunas pequeñas palabras que han surgido en el Cusco, y con estas palabras quiero resaltar, reafirmar el gran valor literario, histórico, cultural de esta novela histórica de Luis Nieto de Gregori, pero que al mismo tiempo es una novela de viajes. Hay muchos viajes en esta novela breve. Eso es algo maravilloso. Lucho, en 186 páginas, en 12 capítulos, ha podido compendiar de manera extraordinaria, sintética, sin perder la calidad de la prosa, ha podido convencernos con esta historia, donde hay varios personajes importantes. El primero de ellos es, sin duda, Felipe Guamampoma de Ayala. Además, esta es una novela de aprendizajes. ¿Por qué? Porque Guamampoma aprendió precisamente ciertas artes que le dieron la inmortalidad que ahora tiene. También es una novela intercultural, porque muestra precisamente el encuentro, más bien el encontronazo de dos culturas a través de la relación que se establece entre Fray Murúa, Martín Murúa, y Felipe. Ya lo iremos viendo a través de las preguntas. Luego también hay suspenso en la novela, hay misterio y hay hasta un crimen. Bueno, también quiero agregar que leyendo la novela de Luis Nieto de Gregori, he comprendido que el personaje ficcionalizado es un gran escritor, que a veces escribir mal según los cánones no interesa, porque por encima de eso está la calidad ética, está la claridad, la transparencia. Felipe Guamampoma aprendió a escribir, se le ve en la novela, escribiendo. Aprendió el arte del dibujo, el de la acuarela. Pero no solo eso, sino que además llegó a ser editor de su propia obra. Es decir, no son lo que le envió el rey, no fueron manuscritos así comunes y corrientes. Fue ya prácticamente la novela, perdón, la crónica, tal como debía editarse. No se editó. Bien, es un escritor además muy importante para nosotros, porque en su obra escribe en castellano y escribe en quechua. Es un antecedente de Arguedas, de largo plazo, ciertamente. Y creo que también crea nuevos géneros discursivos, tal como lo ha mostrado con toda claridad Luis Nieto. Entonces, mi querido Lucho, con todo respeto, te hago esta pregunta. ¿Tú utilizas una cábala, un karma, un ritual para construir tu novela, que es de una escritura fluida, concisa, rica en una serie de técnicas, analepsis, saltos temporales,
monólogos, relatos dentro del relato, pero convences al lector y te metes en la mente de Guamán Poma y desde ahí narras. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia tan maravillosa de llevarnos en un viaje del tiempo hasta los años en que vivió este gran escritor? Antonio, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por las preguntas. La novela tuvo dos etapas muy definidas de trabajo. Una primera etapa que fue muy larga, de varios años, calculo que unos 5 años, fue de estudio de la crónica de Guamán Poma, Claro. y de lecturas sobre la crónica de Guamán Poma y sobre el personaje. Es un personaje muy complejo, sobre el que existe muy poca información biográfica, y sobre la crónica, desde diversas disciplinas, existe abundantísima información. Así es. Entonces yo he tratado, primero en estos años de trabajo, de investigación, de lecturas, de orientarme tanto con el personaje, de orientarme con la crónica, de orientarme en los valores que tiene, que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo que son muchísimos. Muchísimo, muchísimo. Se ha avanzado desde la postura de Porras Barrenechea, así es, que decía algo que tú mencionaste tangencialmente, que en realidad era una mazamorra de quechua y castellano, esta crónica, una mezcolanza de idiomas que no tenía casi ningún valor, así es, a entender que en realidad la información que proporciona sobre el pasado preincaico, incaico y sobre las primeras décadas de conquista es riquísima, y desde diversas perspectivas. Entonces, mi primera etapa de trabajo fue en situarme ante el personaje, ante la crónica, y la segunda etapa, un poco más breve, de 2-3 años, fue redactar la novela. Y aquí obviamente me enfrenté con muchísimas dificultades y tuve que buscar muchas soluciones. Creo que la que debería mencionar en este momento es que en algún momento, cuando arranqué el trabajo en la novela, entendí que debía dejarme llevar por el estilo de Guamán Poma de escribir su crónica. Exactamente. Y pese a la extensión de la misma, en realidad Guamán Poma en sus textos es muy conciso. Quiero dar un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando él cuenta la historia de alguno de los reyes incas, lo hace en 10 líneas, 15 líneas. Sí. Y Fray Martín de Murúa, al que también ya mencionaste que fue su tutor, digamos, sí, el intelectual que le enseña a trabajar en una crónica, al mismo Inca le puede dedicar 4 páginas, 5 páginas o más, ¿no? O cuando Guamán Poma describe un episodio de la conquista, digamos una batalla, de la captura de algún personaje, lo hace en 6 líneas, en 15 líneas, y los cronistas españoles a lo mismo le pueden dedicar varios capítulos. Sí. Entonces estamos hablando de decenas de páginas. Así es. Y yo creo que la extensión de la novela, esas 186 páginas que mencionabas, está dictada por eso, porque decidí compenetrarme con el personaje empezando por ese nivel. Tratar de escribir como escribía él, con esa manera concisa, con ese ahorro de palabras, con ese estilo en cierto modo directo, y que además, como tú muy bien has dicho, elabora con 2 idiomas, básicamente, ¿no? El quechua y el castellano. Hay frases en aymara, pero básicamente él escribe en quechua y en castellano,
y muchas veces en una mezcla de los dos idiomas, ¿no? Y es lo que ha dictado el trabajo formal en la novela. Correcto. Muchas veces desde... Muy bien, claro, han sido, como tú bien dices, dos etapas, una de investigación, de llegar a conocerlo lo más que se pueda. Bueno, leer la crónica, la has leído. De hecho, el libro puede entenderse también como una novela que guía al lector, que orienta al lector para poder comprender esa magnífica crónica, donde hay una escritura extraordinaria, más las acuarelas, pero como mencionabas tú en algún momento, ahora que estoy en el Cusco, me doy cuenta que en realidad su presencia en el Cusco también es muy importante. Él estuvo, si no me equivoco, hasta 2 veces en el Cusco. Estuvo 2 veces y ahí tuvo primeros maestros, antes de Murúa, que le enseñaron un poco el arte del dibujo, la escritura. Ya tenía una experiencia, una base. Y hay una escena donde tú muestras cómo conoció precisamente Felipe Guamán Poma al fray Martín de Murúa en el Cusco. Y señalas que Luis Jerónimo es otro gran personaje importante de la novela, estaba acompañado de su amigo Felipe Guamán Poma, es uno de los grandes personajes de la novela, y de pronto se apareció nada menos que cerca a la casa del Inca Garcilaso de la Vega. Y allí es donde Luis Jerónimo se lo presenta a fray Martín de Murúa, y ahí al final le dice: ¿querrías trabajar conmigo? Pero no con tanta atención, ¿no? Siempre, desde siempre o desde el comienzo es eso. Entonces, quiero señalar también, si no me equivoco, que tu novela es la novela pionera. Creo que es la primera novela que se hace en el Perú y quizá en el mundo sobre Guamán Poma. Eso también quiero destacar. Pero quiero destacar y que nos recuerdes, porque tú has vivido con el personaje, te has metido en la mente de él, que nos recuerde la importancia del Cusco en la formación cultural, en el desarrollo personal de este gran personaje, y de paso Luis Jerónimo, que también es lo grande en la novela. Efectivamente, por lo que se colige de la lectura minuciosa de la crónica de Guamán Poma, se entiende que, y por la poca información que existe Claro, biográfica sobre él, se entiende que el tiempo que vive Guamán Poma en Cusco, cuando es muy joven todavía, fue definitorio en su vida en muchos sentidos. El principal, como tú señalabas, en que es en Cusco donde ocurre el encuentro con fray Martín de Murúa, y es en Cusco donde él aprende primero con otros maestros y luego con el propio fray Martín de Murúa el arte del dibujo y de la acuarela. Y Guamán Poma en Cusco aprende a escribir crónicas, aprende a ilustrarlas, y seguramente a raíz de eso es que toma la decisión más adelante de escribir una crónica tan singular que compagina textos breves con ilustraciones que comunican muchísimo al lector. Entonces, en la novela yo le asigno esa debida importancia a la temporada que Guamán Poma pasa en Cusco y a su amistad con otro joven ayacuchano intelectual para ese tiempo, Luis Jerónimo de Orué, que estaba en la orden de los franciscanos. Y en Cusco además ocurre un episodio importantísimo, no solo para la historia de Guamán Poma,
sino para la historia del Perú, que es la ejecución del primer Tupac Amaru. Exactamente. Y ejecución de la que Guamán Poma fue testigo. Fue testigo. Hay un episodio, todavía la crítica creo que no lo ha notado. En la crónica hay un episodio que cuenta Guamán Poma, de cómo inicia la campaña de Vilcabamba por órdenes del virrey Toledo, en un descampado en el que actualmente está el mercado de San Pedro. Se escenifica una batalla entre indios y españoles, y los españoles capturan al Inca rebelde de Vilcabamba. Ese episodio, creo, si no me equivoco, que Guamán Poma es el único cronista que lo cuenta. Entonces, yo pienso que ese episodio y la posterior captura del primer Tupac Amaru en Vilcabamba son centrales para la historia del Perú, centrales en la crónica de Guamán Poma y obviamente central en la novela que he escrito. Claro, claro. Y tú bien has recordado, y eso te iba a preguntar, pero ya lo respondiste, pero sí hay que resaltarlo. Guamán Poma con Luis Jerónimo de Oré, ellos presenciaron el vil asesinato del joven de 15 años que era Tupac Amaru. Y como tú dices, ese episodio es importante y él lo ilustra, lo convierte en una acuarela. Y es importante también en función del futuro, porque queda el recuerdo de ese asesinato y eso motiva a Tupac Amaru, a José Gabriel Condorcanqui, a esa gran rebelión en 1780. Eso es un recuerdo imborrable que ocurre dentro de ese genocidio que fue la conquista y que tu novela nos hace precisamente sentir lo monstruosos que fueron, lo codiciosos, lo malévolos que fueron los españoles, hay que decirlo, de aquellas épocas, ¿no? Entonces, efectivamente, ese episodio es importante en función del futuro de nuestro país. La rebelión de Tupac Amaru se inspira en ese hecho. Un joven de 15 años, juicio sumario. Eso muestra la crueldad, diríamos, de los españoles, ¿no? Eso es importante. Y como dices, esa batalla, efectivamente, creo que es el único cronista a la que se ha referido. Bueno, pasemos a otra dimensión de esta novela. La novela está constituida por 12 capítulos, magistralmente construidos. Y dentro de esos 12 capítulos hay dos historias, bueno, dos principales, pero después hay varias historias más. Una es la historia de Felipe Guamán Poma, su proceso vital en Huamanga, luego en el Cusco, que tú ya lo has señalado, y también en tu pregunta me puedes decir algo. Guamán Poma estuvo en Lima 2 veces o 3 veces, y ya me lo dirás, pero yo quería señalar, vamos a ver, discúlpame que me... Sí. Esa es la historia de Guamán Poma, y la otra es una historia que se desarrolla en los capítulos 2, 6 y 10. A mí esa combinación me pareció magistral, porque le da precisamente una mayor tensión al relato, le da un mayor interés y de paso demuestra la vigencia plena del Inca, de Felipe Guamán Poma, el príncipe, como se decía. ¿Cómo juntaste esas dos historias? Supongo que eso surgió en el momento ya de la escritura de la novela, ¿no? Pero me parece fantástica esa combinación de historias, esos saltos temporales. En realidad, la estructura de la novela
Se me ocurre en la última etapa de la fase de investigación sobre la misma. Yo desde un comienzo quise escribir una novela que mostrara el antagonismo entre un cronista indígena, Felipe Guamán Poma de Ayala, guamanguino, hablante del idioma quechua, y un cronista español, Fray Martín de Murúa, mercedario, con una formación muy interesante para su época, ambicioso al escribir también una crónica del tiempo de los incas y de la conquista. Y indagando sobre la relación entre estos dos personajes, indagando sobre esa relación maestro-discípulo, fui descubriendo en las investigaciones, sobre todo de Juan Ocio, lo menciona. fui descubriendo que los vínculos entre Murúa y Guamán Poma fueron muy complejos y muy difíciles de explicar. Las investigaciones que realiza Juan Ocio con Thomas Cummins muestran investigaciones de los manuscritos que nos han hallado de la crónica de Murúa. Muestran que Guamán Poma utiliza textos de Murúa. Así es. Y en algunos casos esos textos han permanecido en las crónicas de Murúa, en los manuscritos de Murúa. Sí. Y en otros casos Murúa los ha tapado, los ha escondido, ¿no? Eso se ha descubierto con la tecnología maravillosa que existe hoy día, que permite leer las páginas con Superman. Claro, con rayos, como Superman, con rayos X. Con rayos, ¿no? X. Entonces, ahí es que se me ocurre la necesidad de una línea contemporánea, yo diría que detectivesca, de claro, dos que sí. Investigadores actuales que estudian los manuscritos de Murúa para tratar de dilucidar cómo fue la relación entre este cura español, mercedario, y Guamán Poma, este guamanguino quechohablante que asumió la enorme empresa de escribir la nueva Crónica y Buen Gobierno. Entonces, cuando empiezo a escribir la novela, ya tengo esta estructura armada. Sé que voy a contar una historia cruzada de capítulos actuales, pocos, breves, y capítulos históricos que son los que tienen todo el peso de la novela, porque son los dedicados a Guamán Poma, a su nueva Crónica y Buen Gobierno, y a su relación compleja con Fray Martín de Murúa. Así es, mi querido Lucho. Efectivamente, en esa historia en la que participan Ramón Acosta, sí. Ramón Acosta y Gerald Taylor, sí, creo al que sí, se le dice sí. Chuck. Sí. Ese es un capítulo muy simpático, cuando estos dos personajes viajan a Sevilla, van al estudio fotográfico de Antonio Castro, no hay nadie en la oficina, pasan los minutos y Gerald Taylor ingresa para ver por qué no viene ahí y se encuentra con el cadáver de Antonio Castro. Y bueno, luego eso supone pues que los interrogan a ellos, qué sé yo, y ese crimen tiene mucha relación con el manuscrito Loyola. Esa escena es ficticia sin duda. Obviamente. Pero le da más suspenso a la obra. Hay bastante ficción, pero hay un trasfondo real. Porque incluso esta línea detectivesca contemporánea tiene mucho trasfondo real sobre las investigaciones que se han realizado en torno tanto a la obra de Guamán Poma como a los manuscritos de Murúa. Las investigaciones existen, están publicadas,
lo que se ficciona, digamos, son las circunstancias de los descubrimientos científicos a los que se llega en estas investigaciones. Y se ficcionan a veces con humor, Con a veces hay humor, con suspenso, con suspenso, y sí. a veces también pintando una relación amorosa entre Así uno de es. los investigadores Con Bárbara. y con Bárbara, una de las integrantes del equipo de grupo de investigación investigación en Estados Unidos. Sí. Pero en eso yo trato de no traicionar en ningún momento la filosofía principal de esta novela, que es que hay mucho de ficción en ella, porque he aprendido que la novela histórica te da la libertad de ficcionar, Claro. pero el trasfondo histórico es siempre muy sólido, es siempre respaldado, si no por la propia crónica de Guamán Poma de Ayala, por otra información y documentación que han hallado decenas de investigadores que han trabajado a profundidad la crónica y la biografía de Guamán Poma. Esa creo que es la filosofía de esta novela. Ficcionar, pero sin traicionar el dato histórico, sin traicionar la verdad histórica. Así es. Tú me dices que hay biografías sobre Guamán Poma. ¿Hay algunas? Hay poca biografía, hay datos muy importantes, yo creo que los más importantes son los que se encuentran en un juicio que se le hizo a Guamán Poma y su familia en Huamanga. Claro. Eso en cierta parte está también relatado en la novela. Hay unos migrantes chachapoyas que son en parte propietarios de los terrenos que la familia Guamán Poma tenía en Chiara, muy cerca de la ciudad de Huamanga. Así es. Y cuando se disputa la propiedad de estos terrenos, estos caciques chachapoyas le hacen un juicio a toda la familia. Y allí, en ese juicio, hay información biográfica muy importante sobre Guamán Poma, que muchas veces entra en contradicción con los propios datos que Guamán Poma aporta en su crónica sobre su biografía, ¿no? Y yo he intentado hacer una lectura crítica de la crónica de Guamán Poma. Nunca he tomado al pie de la letra lo que él dice sobre sí mismo. Y sí, para la biografía me he basado más en los datos de este juicio, ¿no? ¿Y ese juicio está en el archivo de Indias? Este juicio ha sido publicado por dos intelectuales ayacuchanos, con un prólogo de nuestro historiador Pablo Macera. Un excelente prólogo porque además hace una valoración, creo que una de las mejores que existe, de la crónica de Guamán Poma, ¿no? Entonces, es mi principal material biográfico, pero aparte de otros pequeños hallazgos de otros investigadores, ¿no? Que aportan o en todo caso consolidan todos los datos biográficos sobre Guamán Poma. Así es. Rolena Adorno, la principal especialista en Guamán Poma, es la que hace un estado de la cuestión de los datos más fiables de la biografía de Guamán Poma. Entonces, son esos, digamos, las fuentes fidedignas en base a los cuales yo ya he hecho a volar la imaginación. Claro que sí, el vuelo narrativo y poético. Y construye el personaje. Sí, como tú dices, Rolena. Y dime una pregunta breve. ¿Rolena Adorno llega a establecer la fecha de nacimiento, por lo menos el año? Porque Guamán Poma es contemporáneo de Inca Garcilaso y es contemporáneo también de Francisca, la primera hija de Francisco Pizarro. Sí, no se ha logrado establecer datos de esa naturaleza. Siempre son datos un poco más generales y la datación de los mismos es en relación más a periodos a veces
o a episodios concretos que fechas exactas. Por ejemplo, sobre la colaboración de Guamán Poma con Albornoz. Se puede establecer qué periodo Albornoz realiza visitas en la zona de Huamanga y se sabe que Guamán Poma es uno de sus intérpretes. Es uno de sus intérpretes. O para el tema que ya habíamos tratado, por episodios como la partida de la expedición a Vilcabamba, Ajá. o la ejecución del primer Tupac Amaru, con la estada de Toledo en Cusco, sí, más o menos nos da las fechas de la presencia de Guamán Poma en Cusco. Entonces siempre la datación es en base a los episodios con los que la vida de él ha estado estrechamente relacionada. Claro. Y algunas veces ya en base a lo que él mismo cuenta en su crónica. Tú mencionabas, por ejemplo, la presencia de Guamán Poma en Lima, y él, aunque no había la costumbre de dar fechas, pero sí menciona personajes concretos con los que se encuentra en Lima, claro. Y eso permite datar exactamente las fechas que él pudo haber estado en Lima. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido es muy difícil trabajar al personaje, pero por otro lado al escritor le brinda cierta libertad. Cierta libertad. Claro, esa visita a Lima importante ocurre en 1593, según se dice en la novela. Y allí él se reencuentra con Luis Jerónimo. Recuerda que Luis Jerónimo le proporciona libros. Hay una fase muy bonita, porque Guamán Poma, que ya está en el proceso de construcción, va a comenzar, le comenta esto a su gran amigo Luis Jerónimo. Dice, pero quizá no tenga mucho valor lo que yo estoy haciendo. Y Luis Jerónimo le dice, pero yo no sé de ningún indio que se haya dedicado a escribir una crónica. Entonces ya ese elemento es importante, le dice Luis Jerónimo. Y yo creo que eso alimenta el propósito, ¿no? Alimenta esa ambición de Guamán Poma de escribir esa obra. ¿No te parece? Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta que Luis Jerónimo de Orué es hijo de una familia muy encumbrada de Huamanga, una familia criolla de mucho poder, y Guamán Poma es un indio que está muy lejos de tener el estatus que tiene su amigo Luis Jerónimo de Orué, pero la relación entre ellos parece haber sido estrecha. Muy estrecha. Y la amistad entre ellos, esto yo lo pongo de mi cosecha, claro. Lo resalto, pero lo pongo en mi cosecha, debe haber influido mucho en la formación y la concepción que va a tener más adelante de la historia Guamán Poma de Ayala. Claro. Y este episodio que tú mencionas, yo lo considero importante porque además le permite a Guamán Poma tomar posición frente a las crónicas que él conoce y que escriben muchos españoles. Así es, ¿no? Así es. Él necesita reafirmarse ante este material que él lee, que él revisa, que él conoce, y finalmente lo hace en un sentido, en el sentido de entender que él no tiene la destreza estilística para escribir una crónica, pero él tiene el valor de poner como protagonistas a los indios de la nobleza y del común, que tienen un lugar en la historia que los españoles les niegan de plano. Claro. Entonces, esto es central en la concepción de la historia que tiene Guamán Poma de Ayala y en el valor que a la larga, con el paso de los siglos, ha adquirido la nueva crónica y buen gobierno. Él menciona, por ejemplo, a Juan Yumpa. ¿Por qué es importante Juan Yumpa, mi querido Lucho, en relación con Guamán Poma?
Esta pregunta me lleva a lo que ha sido más difícil al momento de escribir esta novela. Es un personaje enorme, es una crónica con muchísimos aspectos. Así es. Con muchísimas entradas, con muchísima riqueza. Y yo me he visto enfrentado como autor de una novela sobre Guamán Poma a tomar decisiones sobre qué episodios de la biografía de Guamán Poma y qué líneas de su crónica tomar para mi novela. Y me decidí por este personaje porque es un sabio indígena al que él conoce de casualidad Sí, pues. en casa de su esposa, ya cuando él ha sido expulsado de Huamanga y vive en Sondondo, y en Chipao, entre Sondondo y Chipao, que están muy cerca, sí. Y conoce a Juan Yumpa y aprende de él la cosmovisión, la esencia de la cosmovisión de los indígenas prehispánicos, y la plasma en su novela. Entonces, así es. Yo diría que cada episodio, que no son muchos por la brevedad de la novela, cada episodio que he escogido tiene un valor de esta naturaleza. Efectivamente. Ayuda a mostrar hitos de la nueva crónica y buen gobierno en relación a distintos aspectos de esta crónica. Así es, efectivamente es una crónica muy nutrida, muy relacionada con episodios históricos. He dicho también que esta es una novela de aprendizaje. Guamán Poma aprende a ser escritor, a ser dibujante, a ser editor, pero también hay que resaltar el aprendizaje que realiza Ramón Acosta con relación precisamente a su personaje. No solo lee, sino hace trabajo de campo, y ahí descubre, y entonces se incorpora ahí una leyenda sobre Guamán Poma, y Cecilia Reyes hace ese descubrimiento, y le cuentan a Cecilia que ese monolito antes fue Guamán Poma, que fue castigado por un dios. Bueno, hay muchos relatos dentro del relato. Ese aspecto quería, no sé si quieres decir algo acerca de... y luego hace un trabajo de campo, y a mí se me ocurre pensar, y seguro que tú lo tienes más claro que yo, Guamán Poma es un antecedente de los antropólogos, de los etnógrafos, porque él hace entrevistas, toma notas, hace observaciones. Ese es un hombre, para mí es un hombre genial, realmente. A mí lo que estás diciendo es muy acertado, y es la forma como concibo a Guamán Poma y cómo concibo que él realizó su trabajo. Yo lo imagino como, diríamos ahora, como un antropólogo, como un etnógrafo, que va recogiendo información de lo que va viendo en sus viajes, en sus estadías en distintos lugares: Cusco, Huamanga, Chipao, Sondondo, y los otros viajes que realiza en Lima, el trayecto a Lima por Huarochirí. Sí. Porque, como muy bien has dicho, es también una novela de viajes. Cuando uno lee atentamente la segunda parte de la crónica, El Buen Gobierno, porque la primera parte es la parte en relación al autor, es la parte histórica. La parte histórica. Pero la nueva crónica es la información contemporánea al autor que él transmite. Y si uno lee atentamente, se da cuenta que Guamán Poma cuenta episodios, sucesos concretos, en lugar, con nombre y apellido, de autoridades, de curas, de caciques, de mandones indios, de gente del común, que él los relata tal cual deben haber ocurrido. Sí.
Y eso te muestra necesariamente a una persona que debe haber sido una observadora atentísima de lo que Atentísima. ocurría a su alrededor, que debe haber sabido tomar notas para poder conservar toda esa información y que luego debe haber hecho un doble proceso. Escribir esto o como un informe o una carta, en los términos de Huamampong, una carta al rey, y luego crear ilustraciones que vayan al meollo del problema que él está tratando en ese momento. Entonces, esa es la genialidad de este personaje. Y ese es lo que muestra que es una persona que se adelanta en siglos. Exacto, es a un su adelantado. época, pero Es un en siglos. adelantado. Siglos, A claro. su época, porque nadie ha hecho lo que él hizo. Exacto, nadie se dedicó. Me hizo evocar cuando él decide, sobre todo la segunda parte, él se dedica a tiempo completo, Inés se encarga de todos los asuntos domésticos. Eso me hizo acordar a García Márquez cuando él cuenta cómo escribió 100 años de soledad, ¿no? Lo hizo en un año y en ese lapso fue Mercedes la que mantuvo la economía del hogar. Y en este caso ocurre también eso con Huamampoma. Huamampoma se dedica a fondo y como tú bien dices, es en el proceso, en este complejísimo proceso que surge esa idea del buen gobierno. Eso es algo genial, eso es tal que ningún cronista logra eso, ¿no? Y bueno, hay episodios duros, porque esta novela también podría haberse llamado En el nombre del Padre o El nombre del Padre, porque es muy importante la condición de Huamampoma como hijo sin padre. Nunca llega a saber quién es su padre. Y eso para él es un conflicto. Y bueno, en relación con eso, retomando el viaje a Lima, el encuentro con Luis Jerónimo lo pone en contacto con Gabriel Solano. Y esa es una buena experiencia para Huamampoma. Es una buena experiencia, ¿no? Y esos son momentos en que él es un indio del común, como tú dices, sin embargo se autotitula príncipe, cacique, y por eso lo enjuician, y por eso sufre terriblemente, ¿no? Sí, eso en la novela es un tema central, Así es. es el tema más delicado, yo diría controvertido incluso, polémico, porque Huamampoma a lo largo de su novela se presenta como un personaje de muchísimo mérito, Por supuesto. con una familia de gran alcurnia, pero cuando uno revisa la crónica, y ahora la tecnología permite eso, y los investigadores lo han notado, cuando uno entra a la versión digital de la crónica que está en la página que la Biblioteca Real de Dinamarca le dedica a Huamampoma, está en una resolución que permite ampliar cada página de una manera increíble. Mira. Y ve que en cada parte en la que Huamampoma había escrito primero cacique principal, él borra eso y le pone siempre que es príncipe, ¿no? Él Sí, pues. cada vez se da mayor peso como personaje de alcurnia en la novela, ¿no? Y en el fondo, lo que uno deduce, creo yo, de revisar la información histórica, es que él nunca supo quién fue su padre. No supo, pues. Ni siquiera ni su se madre. puede saber su madre, yo ficciono que nunca se lo dijo. Sí, pues. Y ni siquiera se puede saber si es hijo de un español o de un indio. ¿No? Ni siquiera se puede saber si él es indio, como se presenta todo el tiempo a sí mismo, o es mestizo. Claro. ¿No? Entonces yo ahí en la novela juego con la ambigüedad, y una ambigüedad que me permite que
que sea el personaje el que se construya a sí mismo en lo que él quiere ser y cómo quiere figurar, Claro. cómo quiere pasar a la historia. ¿Cómo quiere pasar la historia? Pero finalmente creo que él duda todo el Por tiempo. eso el título, muchas veces dudé, Sí. es una frase también de Murúa. Es una frase Por de eso Murúa. escogiste ese Es título. un título que tiene Sí, muchísimas, larguísimo. pero tiene muchísimos planos. Sí. Es una frase de Murúa, de un texto muy hermoso de Murúa en el que Así es. explica qué lo motiva a escribir su A escribir crónica. la crónica. Es una frase, además un texto que Guamampoma lo toma Así él lo toma. y diríamos en términos contemporáneos lo edita. Lo edita, exactamente. ¿No? O sea, Pues el editor. escribe lo mismo con sus palabras, Así es. ¿no? Entonces, por eso tomo el texto. Muchas veces dudé como título. Pero al mismo tiempo explica las dudas de este personaje a lo largo de toda su vida, ¿no? Dudas sobre su origen, Sí. dudas sobre su capacidad o no para escribir una empresa, dudas de si por fin va a poder llevar a término esta empresa enorme que se plantea, y las peores dudas de si su carta extensa va a llegar a manos del monarca español y de si va a cumplir el cometido que él quiere que tenga, Claro. que ayude a una reforma del gobierno de las Indias y ayude a que las poblaciones indígenas dejen de ser explotadas, Claro. maltratadas, aplastadas y liquidadas, Liquidadas, sí. que iba en contra incluso de los intereses de la corona. De la propia corona. Pudieran matar a Entonces, los indios. Y a esto, a todas estas dudas se suman mis propias dudas como autor de si he estado a la altura del personaje y a la altura de su obra al momento de escribir esta novela. ¿Cómo no se debía haber llamado esta novela? Muchas veces dudé. Muchas veces. Cuando hay dudas en tantísimos planos. Claro, dudó Murúa, dudó Felipe, también tú dudaste. Bueno, eso es algo que nos caracteriza y yo también soy muy dubitativo. Bueno, mi querido Lucho, bueno, tú manejas muy bien todas las técnicas. Una de ellas es el manejo del diálogo. ¿Cómo haces dialogar a Fray Martín de Murúa con Felipe? Esto ocurre en la página 164, para mí es una escena clave. Martín acusa de plagio, Felipe se defiende, ¿no? Y yo acá he transcrito, dice ese día, Murúa no había salido, ese es cuando ya estaba en Yanaca. Entonces dice, ese día no había salido por la lluvia y Felipe se encontraba trabajando en la Cuarta Alameda, ¿no? Etc. Cuando de pronto el mercenario entró en la habitación con unos papeles en la mano al mismo tiempo que vociferaba pestes. Esto lo he escrito yo. ¿Qué hacen estas cartas en tu manuscrito? Le reclamó Fray Martín. Felipe demoró unos instantes en entender qué estaba ocurriendo. En los casi 30 años que habían dejado de verse, el carácter del sacerdote se había temperado, pero ese instante parecía el mismo necio de antes. La carta a su majestad y la carta de los indios principales del Cusco, preguntó Felipe. Esas cartas me parecen de lo mejor que vuestra merced ha escrito. Por eso las he puesto en mi crónica. Tú no puedes hacer eso. Eso es un robo descarado. Son mis cartas. Gritó destemplado el clérigo. ¿No puedo?, se asombró Felipe. Usted me ha enseñado que un buen cronista debe saber hacer uso de las obras de otros autores, siempre y cuando estos autores tengan autoridad y valía. Esa es otra cosa, ¿no entiendes? Eso es simplemente un timo, ¿no? Timo, eso es hurtar a alguien.
Bueno, esa escena es fundamental, ¿no? No entiendo, aprovechó Felipe para defender. Yo coloqué esas cartas al comienzo de mi crónica a manera de mostrar que hemos trabajado juntos. Cada quien a su estilo, por supuesto. No hemos trabajado juntos. Tú has sido un simple amanuense, un copista. No hay una sola línea de mi historia de los reyes en el proyecto. Es interesante, ¿no? Él la acusa de plagio. No lo acusa plagio de... Pero yo digo, pero si él ha colaborado efectivamente. Además lo llevó donde un Quilcamayo, y no recuerdo el nombre, ¿no? Lo lleva, entonces le hace ver eso. Pero si yo he hecho esas láminas, y yo te llevé donde, no sé si allí ya... No recuerdo tampoco bueno, ahorita, ¿no? sí. Pero esa tensión se da ahí en ese momento, ¿no? Sí. La enemistad entre Huamampoma y Murúa se lee muy claramente en la crónica de Huamampoma. La relación de discípulo-maestro viene de las investigaciones que se ha hecho desde el campo de la etnohistoria y la historia sobre la relación entre Huamampoma y Murúa. Estas investigaciones minuciosas muestran que Murúa, por ejemplo, le ayudó a Huamampoma a perfeccionar su técnica de dibujar, ¿no? Y muestran que probablemente Huamampoma, como discípulo de Murúa, hizo muchos dibujos para la crónica de Murúa. Entonces, la relación discípulo-maestro está estudiada desde la historia, pero la enemistad está en la crónica. Claro. Hay que señalar que Martín de Murúa en ningún momento en su crónica menciona para nada a Huamampoma. Así es. Huamampoma menciona varias veces a Murúa, sí, y todas las veces lo hace de manera negativa. Negativa, como 5 veces. Menciona 5 veces a Murúa, le dedica un dibujo a Murúa, y en algún momento llega a decir que este fraile mercenario era un lujurioso que me quiso robar a la mujer. Exactamente. ¿No? Entonces, todo esto es lo que me ha permitido ficcionar la relación entre estos dos personajes, tratar de sopesar cuál fue el trabajo de cada uno, pero para mí lo más importante fue tratar de crear un Huamampoma que se reafirma frente a Murúa. Así es. Que se da cuenta finalmente que él ha escrito una cosa absolutamente distinta a la que ha escrito Murúa, y que en el fondo cree en el valor de lo que él ha escrito. Así ¿no? es. Por encima de lo que pudo haber escrito Murúa. Así es. Entonces, obviamente este episodio es central en la novela, es lo que desde el punto de la técnica literaria podríamos decir la culminación, claro, de la novela, y luego viene un desenlace, y trabajarlo fue difícil. Fue ¿no? difícil, sí. Y para construir los diálogos, las voces de los personajes, yo lo que he hecho es leer mucho algún tipo de texto sabroso, curioso, que de cuando en cuando inserta Huamampoma en su nueva crónica. Sí, Él a veces inserta en la Huamampoma, claro. la mujer tal dialoga con fulano tal, sí. El cura tal dialoga con el otro cura. Sí. A veces son textos irónicos, con un lenguaje un poco cotidiano, que se trata de empaparme de esos textos para construir los diálogos de esta novela. Así es. Sí. Bueno, otro aspecto sería el de la relación que se establece entre Felipe Huamampoma y su discípulo, Cristóbal de León, ¿no? Cristóbal de León, que lamentablemente termina provocando pues la captura de Cristóbal de León, y eso es muy duro para él, porque eso fue para él también un discípulo, y él le dio algunas ideas al propio Huamampoma para que él, en base a eso, escribiera algunas observaciones sobre personas que no todas habían sido malas, ¿no?
esa relación se dio, has ficcionado. Se nota en la crónica, en la nueva crónica y buen gobierno, que Cristóbal de León es un personaje importante para Guamán Poma, porque le dedica varias menciones y a veces un capítulo Sí. en el que detalla los problemas que tuvo con la autoridad española este joven. Pero en mi ficción, y esa es la mayor duda que he tenido y que tengo hasta ahora, yo necesitaba transmitir la filosofía de la historia que tiene Guamán Poma de Exacto, Ayala. es fundamental. Y eso es fundamental. Y eso yo traté de hacerlo a través de dos personajes. Uno del que ya hemos conversado largamente, Sí. que es Jerónimo de Orué, Jerónimo de que le presta libros. Le presta libros, algunos de los que obviamente, Guamán Poma lo alienta. lo alienta, le presta crónicas ante los que Guamán Poma toma una posición. Sí. Y también recurro a este personaje de Cristóbal de León para que mi Guamán Poma de la ficción converse con él sobre cómo entiende la historia, converse con él sobre el valor del trabajo que está realizando, trate de enseñarle esta manera de hacer historia. Lo que yo hasta ahora no puedo decir es si he logrado transmitir esta labor titánica que hace este indio de comienzos del siglo XVII, del 1590 y algo al 1600 algo, para tener una claridad, una filosofía, un modo de entender la historia que le permitió escribir ese monumento que es la Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Pero en todo caso son personajes centrales, porque son los que apuntan a ese intento mío como autor de tratar de transmitir eso. Claro, claro. Yo creo que lo ha logrado largamente, se llega a entender, por eso es que yo he llegado a esas conclusiones que te las he dado al comienzo, ¿no? Como este fue un adelantado a su época. También hay otro personaje del cual él se nutre, que es Felipe Guacrapaucar, cacique principal del Urinhuanca, hijo de don Jerónimo Guacrapaucar, también cacique principal, quien había jugado un rol protagónico en la captura del rebelde Francisco Hernández Girón. Lo acompañaron otros caciques, ¿no? A quienes no mencionan los coronistas españoles. Don Felipe le contó a su tocayo que él había ido a la corte y había saludado al rey. En su ejemplo se inspiró Guamán Poma para ser de un linaje digno de ser recibido por el rey. Ese es el aspecto de la comunicación, cómo trata de establecer esa comunicación con un rey, y para eso él también se cubre de un linaje, se inventa un linaje. Yo creo que eso es válido, que eso es algo que no se lo podemos encarar a él, que en todo caso es un pecado venial en ese momento en relación a los monstruosos crímenes, vejaciones que hacían esos sacerdotes, que él denuncia, ¿no? A él denuncia. Definitivamente, como te has dado cuenta, es un episodio clave en la novela y tiene un trasfondo histórico que ha sido estudiado y publicado, que es cuando Guamán Poma trabaja de asistente de Gabriel de Solano. Gabriel de Solano. Visitador que por encargo del virrey está haciendo reparto de composiciones de tierras. Tiene una buena relación con él. Exactamente, está documentado que ellos visitan a estos caciques huancas y Guamán Poma debe haberlos conocido. Sí. Y este dato histórico es el que me ha servido para ficcionar, como lo acabas de decir, cómo Guamán Poma
decide construirse a sí mismo como personaje, Claro. ¿no? Cómo decide construirse un linaje. Un linaje. Y claro. cómo decide convertirse, porque en la novela en ese momento ocurre esa conversión, cómo decide convertirse en interlocutor del rey de España. Exactamente. ¿No? Exactamente. Un indio de Huamanga en ese momento se convierte en interlocutor del monarca más poderoso del mundo en esa época. Así es, mire, Entonces, es como lo has notado y a mí me alegra, un episodio importantísimo en la novela, sí. Pero además con un trasfondo histórico documentado que creo que le da doble valor, ¿no? Así es, sí. Y otra cosa que tu novela está tan bien construida que siempre el lector se está encontrando con nuevos episodios, con nuevos sucesos, etc. Hay una parte en la que tú señalas, ya en la parte que corresponde, me parece, al buen gobierno, cuando él escribe en quechua, luego escribe en castellano, y comienza creo yo, que ahí comienza a crear ciertos géneros discursivos en forma de diálogos, las pláticas, los tratos, ¿no? Está innovando también en ese campo. Claro, él ahí está saliéndose del género o de la crónica, como lo manejan todos los cronistas, y está insertando estas pláticas, estos tratos, como habíamos conversado antes muchas veces, muy irónicos, muy satíricos. Extraordinaria, ¿no? Esa faceta de Huamán Poma. En los que él además muchas veces prefiere el quechua, ¿no es cierto? El quechua, sí. En el que seguramente se sentía mucho más cómodo, sí. Pero a veces él mismo da versiones en castellano, o a veces los escribe directamente en castellano, ¿no? Pero estos experimentos estilísticos de Huamán Poma en la nueva crónica y Buen Gobierno son los que a mí me ayudan a trabajar la voz de Huamán Poma cuando recurro a los diálogos en la novela, ¿no? Y claro. cuando él habla en primera persona. Así es. Si Huamán Poma no hubiese tenido estos pasajes, estas pláticas en su obra, creo que para mí como autor hubiera sido mucho más difícil encontrar la voz del personaje. Eso te ha facilitado encontrar la voz de Huamán Poma. Y esta parte de las consideraciones también, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de Juan Yumpa. Y este capítulo 10, sobre todo el que tiene relación con la búsqueda del texto escondido de Chuck y Ramón Acosta, ¿no? Importante esa parte en la que establecen que Huamán Poma es el que ha dibujado la mayoría de acuarelas para el manuscrito Loyola. ¿Es así? Sí, exactamente. Esa es documentación real que existe producto de estas investigaciones de Juan Osso y Thomas Cummings, que con ayuda de toda la tecnología que tiene el centro Getty en Los Ángeles, ¿no es cierto?, han logrado estudiar los dos manuscritos de Fray Martín de Murúa y han logrado encontrar qué textos de Murúa
han pasado a la crónica de Guamán Poma y qué textos que han pasado a la crónica de Guamán Poma, pero que son de autoría de Murúa, Murúa finalmente los tapó con dibujos. Los tapó. Paradójicamente con dibujos que probablemente son de Guamán del Poma. pincel de Guamán Poma. Del pincel, ¿no?, de Guamán Poma. Entonces, toda esta es una información publicada, perfectamente sustentada, que da cuenta de la relación compleja que debe haber existido entre estos dos personajes, Fray Martín de Murúa y Guamán Poma. Lo que me permite la ficción es que el lector pueda, digamos, presenciar dos planos de la realidad. Cómo pudo haber sido la relación de Guamán Poma y Murúa en su día a día y en los encuentros y sobre todo desencuentros que tuvieron, y cómo esto ha quedado fijado en la historia dentro de los límites que esta disciplina impone para entender sucesos, personajes, datos, ¿no? Claro, es un poco, si se permite, es un juego irónico. Así es. Es como el juego que hace Guamán Poma con sus pláticas. Sí. Yo hago que platique el personaje y su crónica, que platiquen con las investigaciones sobre el personaje y su crónica. Sí. Y que le permitan al lector sonreír sobre cómo puede ser este diálogo. Claro, ¿no? Hay humor, hay mucho humor en esas escenas, o por ejemplo, esas dos historias de un sacerdote, unas historias que le cuenta un personaje que ha sido precisamente aprisionado porque habían dos sacerdotes, uno de ellos tenía 12 hijos, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Tenía 12 hijos, hacía tejer a las indias y luego, pues para que no el escándalo no fuera mayor, hizo que en una mula vayan seis niños, en las otras 6 para alejarlos, y de pronto esa mula que llevaban los 6 se cayó y fue una tragedia, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, son los episodios que recoge Guamán Poma en su crónica y que algunos tomo yo en la ficción, ¿no? Así es, muy, muy interesante la crónica. No sé de ningún indio que haya tomado la pluma. Ya ese hecho le concede cierta importancia, ¿no? Eso que ya lo hemos señalado. Sí. Ya hemos visto. Bueno, sí. Hay una parte donde tú, a partir de la información que recibe Guamán Poma, él habla de las 5 edades antes de los incas, ¿no? Y son 4 edades, si no me acuerdo mal, ¿no? He olvidado el nombre de esto, vamos a ver si lo puedo localizar, en qué capítulo está. Bueno, no vamos a... Hay muchas otras preguntas, mi querido Lucho, nos has ayudado a... Bueno, entonces, en conclusión, hay 2 manuscritos sobre la obra de Murúa, ¿o 3? Algún momento se menciona
a propósito de ese episodio que desencadena luego la búsqueda, que fue en la Biblioteca Nacional donde Ramón recibe este sobre. Exactamente, ese es un dato histórico que consigna Juan Ocio, que es el que descubre uno de los manuscritos. Sus búsquedas empiezan a raíz de una documentación de la Biblioteca Nacional que lo llevan a Irlanda, donde un coleccionista tenía uno de los manuscritos de Murúa. Y la investigación propiamente, esto estamos hablando de hechos reales, de información publicada, la investigación propiamente se realiza en el Getty en base a 2 manuscritos de Murúa. Son 3 los que existen en el mundo, pero son 2 los que están actualmente en propiedad del Getty, que llega a comprar el manuscrito que fue descubierto en Irlanda. Ah, en Irlanda. Ajá. Entonces son los 2 manuscritos los que han servido a Juan Ocio y a Thomas Cummins para hacer este estudio de la relación de Guamán Poma y Fray Martín de Murúa, tanto en base a textos como en base a acuarelas. La investigación sobre las acuarelas y dibujos es interesantísima, porque han estudiado incluso los pigmentos claro, para saber quién pudo haber dibujado, y se ha descubierto que casi las 2/3 partes de las acuarelas que inserta Murúa en sus manuscritos son hechas por Guamán Poma. Y 1/3 de otro autor, pero que probablemente trabajaba junto a Guamán Poma porque la técnica es muy parecida, ¿no? Así es. Los pigmentos son distintos, pero la técnica es parecida. Entonces, toda esa información está publicada, y lo que he hecho yo es recoger algunos pequeños elementos para construir la ficción novelesca. Y a propósito, hay un momento, creo que es en el Cusco precisamente, cuando él trabaja con que luego sería un pintor famoso, Diego Tito. No, ahí no. Yo ficciono. Sí, simplemente... un guiño. Es un guiño, claro, porque como la información científica, digamos, la investigación científica, dice que hay 2 dibujantes que han hecho las acuarelas de Martín de Murúa, yo necesito crear un compañero a Guamán Poma, claro, que esté trabajando con él codo a codo. Claro. Y le doy el nombre del que luego sería el pintor indio más emblemático de la escuela cusqueña de pintura. Magnífico. Son esos guiños que permiten la ficción, y que el lector los va a tomar o no, de acuerdo. Claro, yo lo tomé con mucho entusiasmo. ¿No? Y ahora que estamos en el Cusco, anoche hemos pasado, hay una universidad que lleva su nombre. Exactamente, la de Bellas Artes. Sí, mira qué maravilla, ¿no? Entonces, en conclusión, pues, mi querido Lucho, tu novela, la primera novela sobre este gran personaje, pues es una novela extraordinaria, compendiosa. Admiro cómo en apenas 186 páginas has creado una gran historia, una historia que convence al lector, que lleva a leerlo con interés. Está la cuestión de los manuscritos, hay investigación, hay búsqueda, es decir, todos los elementos están muy bien compaginados, y ello ocurre, claro, porque tú tienes una gran trayectoria como narrador, eres hijo de un poeta, tu madre seguramente también era una gran personalidad, y por eso para mí ha sido una oportunidad de oro esta reunión contigo. Es un homenaje a ti, a tu obra, y por supuesto nuestro propósito es que salga el próximo año, esperemos, un libro, ¿no? Un libro, el estudio nuestro, el de Eliana, el mío, sobre tu novela, mi querido Lucho. Les agradezco muchísimo a Eliana, Antonio, que tengan interés en mi trabajo, que hayan hecho una lectura tan profunda, minuciosa,
y que me hayan permitido este diálogo que me he dado cuenta mientras conversábamos, que me permite explicitar cosas que como escritor las he trabajado en otro plano, en un plano intuitivo. Y creo que es la primera ocasión en que gracias a esta lectura tan profunda puedo decir en palabras lo que ha sido el trabajo para mí en esta novela, ¿no? Claro. Puedo formular las tesis, los planteamientos, las concepciones que me han acompañado a lo largo de más de 7 años de trabajo. Así es. Para mí esta entrevista va a tener el valor de revelar lo que para mí estaba en el subconsciente de un escritor, Así ¿no? es, sí. Lo he hecho consciente esta tarde y lo he plasmado Bueno, en palabras. Sí. Porque tú te metes en la mente de Guamán Poma, en lo que está pensando, en lo que está sintiendo. Eso es algo extraordinario, es una de las cosas más apasionantes en tu novela. Es decir, supongo yo que ese proceso de escritura ha sido pues algo extraordinario para ti, ¿no? Y tus lectores reconocemos que tú has hecho una escritura mágica, sin duda. Y Poma la merecía, y por eso es un hito en la historia, en la literatura en lengua española, tu novela, la primera gran novela sobre Lucho. Vamos a mostrar nuevamente para que nuestros amigos lectores vivan la gran experiencia de viajar al lejano siglo XVI y principios del XVII, una época de grandes personajes, entre ellos el original gran escritor, que es gran escritor, gran dibujante y gran editor inclusive, este hombre que reivindica, como decía Lucho, la cosmovisión andina y denuncia con palabras duras la opresión que sufrimos en aquellos siglos. Ha sido un honor estar con Lucho esta tarde. Para mí también es una oportunidad, un privilegio que me ha dado el tener esta oportunidad de nutrirme de la sabiduría de Lucho. Muchas gracias, Lucho. Me ha ayudado mucho, y luego posteriormente ya te escribiré correitos cuando tenga alguna otra duda, ¿no? Porque yo también muchas veces dudé, pero me ha apasionado, nos hemos apasionado con tu libro y te agradecemos, además que nos hayas recibido en tu casa, mi querido. Gracias a ustedes, muchas gracias. Una mano. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Muchas gracias y felicitaciones a ti y a tu esposa por el trabajo.